Hola, buenos días. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta 41 edición de la Filo Chamacos. Y pues yo estoy muy emocionada de estar ahora aquí, esta mañanita rica. No sé cómo está por allá en casa, pero aquí en la Ciudad de México está fresca. Y que sea, bueno, un pretexto para conversar en el tema que hoy nos trae y nos reúne para conversar juntas, ¿no? Madres desobedientes resignificando la maternidad y la crianza. Y bueno, en esta mesa nos acompaña Gina Jaramillo y Esther Vivas, si me permiten presentarlas. Georgina Jaramillo Mandujano, México 1982. Es una historiadora del arte, gestora cultural, locutora y escritora de libros infantiles. Es directora general de la revista Chilango desde octubre de 2020 y fundó también en el mismo año, fundó el colectivo Niñeces Presentes, dedicado a proyectos que toman en cuenta las voces y miradas de las infancias desde una perspectiva de derechos y género. Muchas gracias, Gina, por estar aquí con nosotras. Hola, muy Hola, buenos días, feliz de estar. Gracias por la invitación. Un gracias a placer. ti. Y bueno, por otro lado, es un gusto también presentar a Esther Vivas, que es periodista, socióloga, escritora catalana. A raíz de convertirse en madre en 2015, empezó a escribir sobre maternidades, parto, violencia obstétrica, lactancia materna desde una perspectiva feminista y ecologista. Su último libro es Mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Anteriormente había publicado otros libros sobre movimientos sociales y políticas agroalimentarias. Así es que Esther, es un placer que estés con nosotras. Y bueno, para ir abriendo este mes, primero, Un bueno, placer. ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal esta mañana antes de conversar? Muy bien, bueno, feliz de compartir este espacio con Gina, con vos, Aide, y estar presente, ni que sea de manera virtual en la Filo. Un honor y muy contenta. Sí, muchas gracias, Esther. Pues miren, para abrir la mesa, pues yo quiero reconocer primero en el inicio de esta conversación, justo pues este libro, Esther, que nos reúne también, y que me parece que es un libro que no solamente ha puesto como la maternidad también en el centro del feminismo, sino que justo pues nos ha mostrado estos otros caminos y digamos, ¿cómo lo podríamos llamar? Perspectivas y recovecos, ¿no? Que están presentes en la maternidad y que de alguna manera no hacían visibilizados y nombrados, pero creo que lo más importante, digo, para las 10 de la mañana con cafecito, que me parece que hace presente también este libro que tú has traído a dar a luz, ¿no? Para muchas lectoras y para muchas lectoras que somos mamás también. Es lo importante de ver a la maternidad también como una parte estructural desde donde se sufre también una violencia sistemática, ¿no? Creo que esto es como lo más interesante que a mí me gustaría poner en relevancia y pues me gustaría que nos comentaras un poco de tu trabajo, cómo llegaste finalmente a escribir sobre esto, qué te apuntaló y también cómo ha sido el desarrollo de este trabajo, ¿no? Bueno, ya tiene unos años atrás, está en un contexto, ¿no? Que es tu propio contexto en España, que quizás no tiene estos, a lo mejor, estudios y a lo mejor si lo viéramos estadísticas desde otros lugares como Latinoamérica, Sudamérica, México, ¿no? Que igual creo que si lo viéramos en cifras nos asustaríamos todas, ¿no? De estar viendo tan solo la cantidad de mujeres que no tenemos seguro social, etcétera. Pero bueno, a mí me gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Cómo es este proceso que has ido viendo a lo largo de los años después de escribirlo? Y bueno, ya te lancé como dos preguntas y te lanzaría más, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con estas. Muy bien, pues muchas gracias, Aide. Y sí, el libro lo que plantea es una reflexión de la maternidad en clave feminista, como dice su subtítulo, porque por un lado, cuando nos convertimos en madres, tenemos un ideal de maternidad que no se corresponde con la realidad. Y esto nos pasa como madres primerizas, pero también es fruto de una construcción social y cultural, es decir, la sociedad mira a las madres y mira a la maternidad con una mirada que tiene poco que ver con la maternidad real. Entonces, el libro Mamá desobediente busca poner luz a las sombras de la maternidad, sacar toda una serie de temas vinculados a la maternidad que son tabú a la luz pública,
para poder reconciliarnos con la experiencia materna, es decir, hablar de la maternidad real, hablar de todo aquello que no se nombra, hablar de que la maternidad es ambivalente por definición, que ser madre no es fácil. Y este es el objetivo del libro, y también hacerlo, como digo, en clave feminista, porque históricamente el feminismo ha tenido una relación compleja con la maternidad, porque se ha reducido maternidad a maternidad patriarcal, y creo que es importante diferenciar entre lo que es el mandato de la maternidad y la maternidad patriarcal, y esta idea de buena madre que hay que erradicar, de lo que es la experiencia materna libremente elegida, que debe de estar dotada de derechos, que debe ser una experiencia vivida sin abuso, sin violencia, sin discriminación. Y para que esto sea posible es necesario reivindicar estos derechos, y creo que esto solo se puede hacer desde el feminismo. Y este es un poco, a rasgos generales, el sentir del libro. Y es cierto que está escrito desde mi experiencia, desde mi mirada, ¿no?, como mujer blanca europea, pero creo que hay elementos que son universales cuando hablamos de la maternidad, es decir, la soledad, la culpa, el juicio constante que nos acompaña, y esto ha hecho que el libro conecte, creo yo, con el sentir también de muchas mujeres en México, más allá que evidentemente la realidad es distinta, y hay que ser conscientes pues que la maternidad también viene atravesada por ciertos privilegios. Yo puedo considerar que tengo privilegios como mujer blanca europea, y esto es importante tenerlo en cuenta para ser conscientes que la maternidad viene atravesada por desigualdades de clase social, de raza, más allá de desigualdades de género, y es importante esta mirada también interseccional a la experiencia materna, que no es igual para todas. Gracias, Esther, por compartirnos. Pues definitivamente, ¿no? Depende mucho de los contextos. Y yo quisiera como seguir conversando por aquí, y un poco preguntarles ustedes qué piensan respecto entonces si estas ideas de ser buena, mala madre, digo que parecen también como muy estereotipadas si las pongo en adjetivos, dependen solamente entonces del criterio de una mujer que está ejerciendo un maternaje, o en su mirada, en perspectiva, ¿ustedes cómo podrían definir, ¿no?, que la crianza pudiese tener no me gustaría poner la palabra éxito, pero sí que la crianza pudiese dar de una manera más holgada, ¿no?, para nosotras, justo de una forma que también estuviésemos más en acogida, y un poco también haciendo referencia a tu trabajo, Gina, desde la infancia, ¿no?, que es tan importante este bienestar de nosotras como madres también para poder escuchar hacia el otro lado a la infancia, pero cómo pudiéramos en su mirada tender este puente, ¿no?, entre ser madres y dar ese otro espacio hacia las crianzas y hacia las infancias. ¿Cómo podría ser en su mirada o cómo lo observan ustedes? Ay, pues es una pregunta, muy buena pregunta, pero muy compleja, ¿no? Principalmente porque desde mi punto de vista, y aquí igual que Esther, yo hablo desde mi experiencia, la maternidad y la crianza, aunque uno siempre tiende a revolverlas, finalmente son dos cosas muy distintas. Uno cuando habla de maternidad, en este caso específico, estamos hablando de mamá desobediente y estamos hablando de nuestro sentir, de cómo nos hemos sentido vulneradas o cómo estamos reaccionando esta generación de nuevas madres, nuevas mujeres respecto al término madre, que como tú bien mencionas, viene catalogado, etiquetado con un horrible peso de la perfección, cuando quienes somos madres sabemos que es todo menos perfecto y que todas las mujeres que estamos maternando únicamente estamos intentando hacer lo mejor que podemos, y que sería muy, muy agradable de parte de la sociedad que dejaran de observarnos y exigirnos, porque a veces ni nosotras mismas podemos con nuestro cuerpo. Y ellas que dices, híjole, no puedo más. O sea, es muy complejo, sobre todo trabajar, ser madre, tener una pareja, ser amiga, ser hija, ¿no? Porque también cuando uno es madre, empiezan a tener estas conversaciones con otras madres, pero ¿qué pasa con tu ser hija, no? Que también es bien importante no perderlo de vista, porque es fundamental para el momento de la crianza voltear a ese vínculo y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo puedo resolver? Y en cuanto a cómo tejer el puente, yo te diría que sobre todo en los últimos meses, en el trabajo que hacemos con los chiquitos, pues lo emocional es muy importante. Hoy la parte, la cátedra escolarizada, los sistemas y metodologías que apuntan a lo escolar, te diría que quedan en un segundo plano. Lo fundamental hoy es observar y acompañar a los niños desde lo emocional, darles, o por lo menos tratar de proveerles una estructura que emocionalmente los sostenga, y que con eso podamos después, en un futuro, tener conversaciones. Recordemos que estamos atravesando por un momento muy crucial.
del cual todavía no tenemos ningún resumen, ¿no? No sabemos no sabemos ni los efectos secundarios de la vacunación, no sabemos ni los efectos secundarios a nivel emocional, y no sabemos qué va a pasar con las niñas que en 10 años sean adolescentes y tengan ahí un rebote, una repercusión, una memoria de lo que está sucediendo. Entonces, esta pregunta, Aide, me parece muy compleja porque, y sinceramente no podría responderla, justo porque estamos atravesando históricamente en un momento tan desconocido, tan complejo también, que no sabría decirte cuál sería ese puente que pudiéramos tender. Yo te diría más bien trabajar en el aquí y ahora y en la presencialidad de la crianza y de la maternidad, de la manera de que mejor les funcione, siempre desde el respeto, siempre desde el amor, siempre desde la escucha, de la apertura al diálogo, y también con la intención de soportar los días difíciles de berrinches, los días de gritos, los días donde se genere pues quizás un ambiente hostil al interior de la familia, porque eso pasa y no tiene nada de malo y es natural. Y también una cosa muy importante es recordar que la infancia es un momento de cambio constante. Entonces, cuando de pronto nosotros decimos, no, es que mi hijo está con unos berrinches, no, es que mi hija no sé qué, es que mi hija tal. La infancia es así, es cambio, de eso se trata el crecimiento, de cambiar. Entonces, como adultos, que seamos menos exigentes en estas posturas de intentar etiquetar, encasillar o medir por edades, ¿no? Del 1 a los 3 esto, de los 3 a los 7 esto. Mentira, es así, súper fluctuante. Por supuesto que habrá momentos en los que podamos ajustarnos a ciertos estudios, pero en el día a día la realidad es que la infancia es cambio. Y de eso se trata la infancia, justamente. Y si me permites añadir, Aide, también, y muy de acuerdo con lo que comentaba Gina, bueno, yo soy una gran admiradora del trabajo de Gina, tanto en la reflexión, en sus libros y en el trabajo al frente de Chilango, que es un trabajo excelente, y el último número de Chilango dedicado a la infancia, Infancias Libres, es impresionante, es imprescindible. Y como ella apuntaba, es que vivimos una sociedad y en un sistema donde es muy difícil ser madre, y es difícil ser madre y es difícil ser niña, porque al final la experiencia materna y la experiencia de las criaturas van muy unidas, tienen muchos puntos en común, y esto lo vemos en la primera infancia y en el posparto, donde hay estas necesidades mutuas tan significativas y tan relevantes, la cual cosa no quita de la importancia de la pareja, si esta pareja es hombre, también se debe de implicar, pero hay un vínculo estrecho entre la maternidad y la crianza. Pero en esta sociedad se nos dificulta esta experiencia porque se violenta esta experiencia, se nos discrimina como madres y se discrimina a las niñas. Se vulneran nuestros derechos como mujeres madres y también los de la infancia. Y creo que es importante tener en cuenta este contexto para ser conscientes que maternamos, que criamos, que los niños, niñas, niñas crecen en un contexto donde lo tienen casi todo en contra. Y esto es muy importante porque si no, cuando encontramos dificultades, pensamos que la culpa es nuestra, que no lo estamos haciendo bien, que somos malas madres. Pero es que el problema es del entorno, es estructural, es de un sistema adultocéntrico, y que hemos visto precisamente esta cara tan adultocéntrica de la sociedad, en particular en la pandemia sanitaria, en el confinamiento, en la cuarentena que vivimos. Y ahorita, antes de soltar este tema, le acabas de dar al clavo, Esther. Y es que yo también te adoro y que soy muy fan de tu trabajo y te leo y siempre estoy pendiente de ti. Y fíjate que una amiga, Andrea, durante la pandemia, yo lo platicaba hace poco en una charla, fue al banco con sus 2 hijas en plena pandemia porque perdió el plástico y no podía hacer prácticamente nada. ¿Puedes creer que no le dejaron entrar al banco? Le dicen, no, es que las niñas no pueden entrar. O sea, pero es que mis hijas vienen conmigo, yo no tengo con quién dejarlas en la casa. Para no hacerles el cuento largo, se quedaron afuera con el vigilante en lo que ella entraba a hacer el trámite. O sea, a ese nivel de adultocentrismo, a ese nivel de privación de los derechos, a ese nivel de ceguera sistemática frente a los niños. Lo mismo pasaba con los parques, esa discriminación de simplemente los anulamos, los dejamos de tomar en cuenta, no les colaboramos en lo absoluto. Y yo repito, esto va a tener consecuencias gravísimas, no hoy, no mañana, tiempo al tiempo. Pero en ese tiempo al tiempo sí que podemos cambiar nuestra forma de pensar, de vincularnos con las niñas, de tener cierto acercamiento, del respeto, de lo colaborativo, de lo colectivo.
y es una chamba larga, pero creo que estamos en buen momento para hacer ese ejercicio y por lo menos intentar ir hacia ese camino. Pues muchas gracias a ambas por sus comentarios. A mí me dejan pensando muchísimo más, ¿verdad? Pero en esto que ustedes comentan, bueno, a mí me parece, Gina, que nos das como una clave que me parece muy, muy importante, que es la escucha, ¿no? O sea, la escucha que nos puede, sí decir, no tenemos todas las respuestas, pero que nos puede dar como un espacio de oportunidad, ¿no? Para estar y estar presentes en toda posibilidad de diálogos que pudiéramos tener, ¿no? Sobre todo hablando con la infancia, que en este caso, pues, las niñas, niños, a veces lo que necesitan es eso, ¿no? Como el time out, ¿no? El espacio, ¿no? Y lo otro que a mí me pone como de escucharlas, lo que me pone también en pregunta y que quisiera yo como también regresárselas es justo si estamos como en este sistema, ¿no? Donde estructuralmente nos apuntala a todo lo contrario, no solamente a las infancias, sino también a nosotras como mujeres que maternamos, en donde pues sí, efectivamente, ¿no? Muchas de las mujeres que estamos maternando no solamente hacemos una jornada, sino hacemos dos, si no hacemos tres, ¿no? La jornada productiva doméstica y además la jornada reproductiva de crianza, ¿no? Y a todo eso, pues también le sumamos y es necesario también mirar, ¿no? Que necesitamos también ese otro espacio, que es el espacio para nosotras, ¿no? El espacio de sociabilizar, ¿no? Entonces, un poco también frente a este panorama pues estructural que hemos tenido y que ahora desde el feminismo se ha abierto esta otra perspectiva, ¿no? De poder mirar a las mujeres que maternamos también desde el feminismo, como bien lo ha apuntalado Esther, y que atraviesa, esto no es como bien lo dices, no exclusivo solamente de un lugar, sino que nos atraviesa a todas las mujeres en todo el mundo, ¿no? ¿Ustedes cómo observan, ¿no? Que desde este lado y a través del feminismo también, ¿no? Cómo el feminismo aporta esta parte hacia la crianza, ¿no? De comenzar a criar desde otras perspectivas. ¿Ustedes cómo ven que puede lograrse? O sea, si es posible, no es posible, o ustedes cómo miran que pueda darse esos espacios de escucha, ¿no? Como ese time out, ¿no? Como ese tiempo fuera. No sé. Sí, yo creo que en definitiva para que otra maternidad sea posible, es decir, para que podamos tener una maternidad vivida de una manera libre, feliz, gozosa, con derechos, es necesario que cambie esta sociedad y que la sociedad abraza, acoja la experiencia materna, que sitúe en el centro de lo que es la sociedad, la economía, la dependencia humana, la vulnerabilidad de las personas. Necesitamos un cambio radical, porque tenemos que ir a la raíz de este modelo y cambiarlo, un cambio radical de sistema. Porque vivimos en una sociedad, en un modelo productivo, donde se pone básicamente en el centro aquello que da beneficio económico, aquello que se considera que da un beneficio material. Y todo lo que está vinculado al trabajo de cuidados, a la dependencia humana, es como que es algo que queda al margen, que queda en lo privado, que no tiene valor, que tiene que ir a cargo de las mujeres. Y en este pack de estos temas invisibles, no valorados, etcétera, está la maternidad, está la infancia. Entonces, si queremos una sociedad donde las madres, las criaturas, podamos tener una experiencia gozosa, necesitamos que en vez de dejarnos a los márgenes, en vez de violentarnos nuestra experiencia, en vez de discriminarnos, juzgarnos sistemáticamente, en vez de todo esto, necesitamos que se ponga en el centro pues este trabajo de cuidados, este trabajo de la maternidad, y además señalar que debe de ser una responsabilidad colectiva, es decir, todo esto que ahora he señalado no es responsabilidad de la madre, ¿no? Es responsabilidad de la madre, del padre, si lo hay, y del conjunto de la sociedad, porque estamos hablando de cuidar de la salud física y mental de niños y niñas, criaturas en definitiva, que van a ser los adultos del día de mañana, y esto nos debería de implicar a todos. Por lo tanto, es fundamental que más allá de los pasos concretos que podemos hacer a nivel individual sobre cómo mirar a la maternidad, a nuestra experiencia materna, a la crianza, de ser más comprensivas a veces con nosotras mismas, de entender que maternamos en un contexto hostil, también tenemos que poner el foco en que es necesario un cambio más estructural y que necesitamos también una implicación del Estado que garantice derechos, porque si no hay también una implicación del Estado
apostando por un parto respetado, unas licencias de maternidad más amplias, etcétera, etcétera, todo esto se convierte en privilegios de quienes nos lo podemos permitir. Entonces creo que es muy importante esta mirada más estructural, más al conjunto. Y en relación al feminismo, si bien, como decía antes, históricamente el feminismo ha tenido una relación compleja con la maternidad, porque históricamente eso nos ha impuesto el mandato de ser madres. Nuestras abuelas, madres, no pudieron escoger en buena medida si tener hijos, hijas, hijes o no. Los tenían que tener, ni se lo planteaban. Si hoy en día podemos escoger es gracias a la lucha de nuestras antecesoras. Y es aquí donde yo creo que hoy se abre una nueva brecha, porque como no nos han impuesto de una manera tan categórica el mandato de la maternidad, miramos esta experiencia con menos prejuicio, distinguimos entre el mandato y la experiencia libremente elegida y reivindicamos derechos. Y esta nueva ola feminista pues saca del armario, del closet, la maternidad, como saca también del closet el orgasmo femenino, el placer sexual femenino, el redescubrimiento de nuestro clítoris, la menstruación, y todo esto es imprescindible para empezar a hablar públicamente de temas que hasta hace poco eran tabús y que entonces nos hacían vivir esta experiencia en silencio, con miedo, con dolor. Y ahora el compartir pues nos permite vivir esta experiencia más acompañadas y no sentirnos tan solas. Y esto es gracias al feminismo. Sí, creo que acabas de mencionar algo que es sumamente importante y es el poder de la información. En la medida en que nosotros conozcamos nuestros órganos sexuales, nuestro cuerpo, nuestro deseo, vamos a poder entonces tener las herramientas para defenderlo, literal, o para conversarlo, para compartirlo y para socializarlo. El patriarcado históricamente nos ha relegado a no tener acceso a esta información y era muy cómodo, ¿no? Estaba todo a su favor. Sin embargo, creo que ahora somos una generación de mujeres que tenemos esta información y que al socializarlo y también el feminismo, la sororidad y todo lo que nos construye como esta generación de mujeres hace posible que esto cambie. Pues muchas gracias ahora sí que por responder todas estas preguntas y estas dudas, y me parece como súper interesante, ¿no? Yo creo que este primer punto, que es el trabajo de visibilizar, ¿no? El trabajo de cuidados. Les quiero compartir, justo la semana pasada estaba reuniendo información y la Oxfam emitió que 2.9 billones pertenecen a la economía informal del trabajo de cuidados, al menos en México, ¿no? Este trabajo de cuidados que no está visibilizado, y que esto muchas veces no son mujeres que perciben económicamente ese dinero, sin contar que muchas de las mujeres que realizan este trabajo de cuidados ganan por debajo del salario mínimo, ¿no? En más de un 60%, ¿no? Entonces podemos un poco ahí pues ver, ¿no? Cuál es la situación de las mujeres y cómo pues vamos precarizando, ¿no? La vida de las mujeres de una forma automática y quedamos por hecho que eso debe de ser, ¿no? Y un poco abordando esto que ustedes mencionan, el cómo es importante pues primero visibilizar este trabajo de cuidados, y el segundo es cómo descolocar entonces, ¿no? A la maternidad desde este punto obligatorio. ¿Cómo sería para ustedes descolocarla y justo ponerla en este otro lado que nos comparten, que es el placer, que es la información, ¿no? Y que esto, como bien nos decía Gina, ¿no? Por un lado el maternal, pero por el otro lado de la crianza, ¿no? Pero también mantienen, ¿no? Y establecen esta estrecha relación. Entonces, ¿cómo podríamos irla descolocando, no? Si bien, pues ya como lo mencionaste, Esther, el feminismo nos aportó y nos ha estado aportando una serie de cosas, pero desde lo personal, para ir justo construyendo un panorama político y social diferente, ustedes, ¿cómo verían que pudiéramos ir haciendo esa descolocación de lo obligatorio? Bueno, para mí, cuando hablamos de descolocar, yo pondría el énfasis en desobedecer, en rebelarnos, en primer lugar, contra el mandato de la maternidad como mujeres. Y alguien dirá, ¿cómo pueden ser aquí Esther, Gina, que imagino que también comparte esto, mujeres que hablan de la maternidad, que dicen que se tiene que valorar, reivindicar la experiencia materna, que dicen no al mandato de la maternidad? Pues decir no al mandato de la maternidad es esencial para tener acceso a una maternidad libremente decidida, no impuesta, con voluntad de gozar esta maternidad, y esto está íntimamente ligado al derecho al aborto. Es decir, oponernos al mandato de la maternidad, yo voy a decidir si quiero ser madre o no, y voy a ser igual de mujer si tengo criaturas que si no las tengo, y fundamental el derecho al aborto, porque sin derecho al aborto se imponen maternidades forzadas, violentadas,
un fruto del abuso muchas veces. Entonces, es fundamental vincular estas dos cuestiones también, ¿no? No al mandato, sí al derecho al aborto para poder tener una maternidad mucho más libre y que sea fuente de felicidad y gozo. Pero como decía antes, para que esta maternidad pueda ser vivida con derechos, necesitamos que todo lo que tiene que ver con la experiencia materna pues sea considerado un derecho garantizado, es decir, cuántas mujeres viven partos violentados, tienen dificultades para conciliar, amamantar para ellas se les hace muy complicado y todo esto tiene que ver porque no se garantiza un contexto socioeconómico que apoye esta experiencia. Lo vemos con las tasas de violencia obstétrica en México, cifras de 1 de cada 2 nacimientos se dan por cesárea, una cifra muy alta, un 50% del total de nacimientos vía cesárea, cuando según la OMS una cifra justificable tendría que ser entre el 10 o el 15%. Lo vemos con licencias de maternidad, son 45 días de licencia tras el parto. En México estás en pleno posparto, ¿cómo te vas a reincorporar al trabajo? Entonces hay un elemento estructural que condiciona nuestra experiencia materna y al mismo tiempo creo que hay que ser conscientes que nuestra experiencia como madres viene golpeada por desigualdades de género. Como somos mujeres, madres, se invisibiliza este trabajo, no se le da valor, se considera que tenemos como mujer que desaparecer tras la figura de la madre y una vez tenemos hijos, cuidar de los hijos y cuidar del marido y cuidar de la familia y no podemos tener vida propia. Y si queremos salir con las amigas, tomar algo o también tener una carrera profesional, somos malas madres y egoístas, ¿no? Entonces todo esto hay que ponerlo en cuestión. Y hay que también poner en cuestión pues, esta supeditación del cuidado y la maternidad a lo productivo. Y lo vemos claramente cuando nos quieren al poco tiempo de dar a luz, pues ya trabajando de manera remunerada, como si la maternidad no atravesase nuestro cuerpo, no dejase cicatrices en nuestro cuerpo. Y entonces, como digo, la maternidad viene atravesada por desigualdades de género, pero también de clase social y raza. Si tú eres una mujer con pocos recursos económicos, una mujer migrante, una mujer indígena, una mujer racializada, pobre, pues vas a tener muchas más dificultades en tu experiencia materna y vas a tener una experiencia materna seguramente más violentada y con más discriminación. Y esto creo que es importante, tener esta mirada interseccional a la maternidad, es decir, sobre la figura de la madre atraviesan distintas opresiones. Y creo que esto es el feminismo también lo tiene que tener claro, porque a veces cuando el feminismo es como reacio a hablar de la maternidad es porque identifica maternidad con una maternidad de mujer blanca de clase media, donde todo es perfecto y bonito. No, en la maternidad hay mucha violencia, que también la sufrimos las mujeres blancas y de clase media, pero que aún se profundiza aún más en otros perfiles sociales. Igual se profundiza más, aquí no sé, amiga, qué opinas, Esther, pero mira, cuando dice se profundiza más es porque tampoco se habla, que eso también es bien fuerte y creo que hay que decirlo en voz alta. Tenemos una cuestión con el secretismo de la maternidad, con todo lo que es problema, con todo lo que es negativo, con lo mejor de eso no hablamos. Entonces también hay una cosa que es, existe, claro, está vigente, sí, la hacemos visible, ¿cómo? Si no hay que hablar de eso. ¿Por qué nos da pena hablar de las fisuras de la maternidad? ¿Qué tiene de malo hablar de esto que nos hace infelices? Pero hay una cosa, hay un mandato, hay una figura histórica que no nos permite tampoco ampliar esa conversación. Y que aquí hablo de yo, mexicana, clase media, profesionista, y que cuando estoy con mis amigas en cortitos sí se escuchan esos casos, pero al público jamás. No se puede hablar de eso. Y yo creo que también para descolocarlo, y aquí creo que entran las políticas públicas, para poder de verdad tener esta utopía del cambio y la resignificación de la maternidad, tendríamos que ejercer cambios significativos desde las políticas públicas. Ahí tendríamos que estar muchísimo más pendientes, muchísimo más unidas, ejercer más presión. Sin embargo, pues también, ¿no? Se nos va la vida, es que es bien complejo, pero bueno, volviendo al punto que quería mencionar, eso, hablarlo, compartirlo, creo que es fundamental, porque existe, eso es obvio. Sí, y añadir también a lo que decía Gina, es que como una vez te conviertes en madre, escondes la experiencia real de la maternidad tras una máscara. Es como que tienes que representar un papel, el papel que la sociedad dice que tienes que hacer, que tienes que ser una buena madre.
tenemos que ser madres abnegadas, angelicales, devotas por nuestras criaturas, siempre felices, amándolos. Y la maternidad tiene mucho de amor y mucha felicidad, pero también mucho dolor, muchas lágrimas. Pero de este lado oscuro, no, como que no se nos permite, como bien decía Gina, nombrarlo. Entonces te encuentras otra mamá en un parque, una mamá que acaba de dar a luz, te dicen, ¿cómo estás? No, todo bien, fantástico. Uy, el niño me duerme. Y ella dice, a mí también, porque claro, no se nos permite como mujeres hablar de estos lados oscuros. Y Ya, entonces nos sí. sentimos mal. Y ya no te digo si Sí. sufres una depresión postparto o algo así, ¿no? No, ya me da pena, o sea, no sé si les pasa, ¿no? Pero a mí, digo, aquí voy a abrir mucho mi corazón, pero me da todas estas crisis como a nivel familiar, como que me siento avergonzada, me siento triste y obviamente insuficiente, obviamente la peor, obviamente, ¿no? Por debajo del promedio. Y me da, pues sí, me da colapso emocional que digo, ay, qué raro que me sienta así, pero es la realidad, o sea, tenemos todavía introyectadas estas ideas y es complejo salir de ahí. Y el aborto creo que también es un tema importantísimo. Lo comentabas, Esther, y es vital. La maternidad debe ser deseada o no ser, porque de ahí también tenemos una desfragmentación social, tenemos muchas fisuras que tenemos encima y que después no podemos solucionar y que luego es tan polarizada la conversación sobre el aborto, genera tanto estrés que a veces es como, ay, este tema incómodo, no, hay que dejarlo por aquí, no, hay que ponerlo aquí. El aborto es fundamental para que estas sociedades contemporáneas en construcción sean mejores cada vez, poder tener la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre el momento indicado y sobre todo decir si quiero o no lo deseo y punto, se acabó. Muchas gracias, Gina, sobre todo porque creo que esto del aborto es algo que aunque está ya en prácticas y tenemos las políticas, ¿no? Y se han hecho una serie de mecanismos, todavía es algo que, como bien dices, pues no lo conversamos así, ¿no? No lo hablamos así, ¿no? Y que también es necesario traerlo aquí al frente. Fíjense de todo lo que están comentando, a mí me surgió esto, ¿no? ¿Cómo descolocar esta identidad de la madre? Porque evidentemente, pues no es lo mismo ser mamá, como bien lo dice Gina, en México, a ser mamá en España, ¿no? Ni lo que ha implicado ser mamá. A mí me gusta mucho decir mujeres que maternamos, porque justo siento que cuando digo madres hay una parte como anterior de mujer que ya es como que se No, diluye, se es como así. borra, ¿no? Entonces me gusta mucho colocarlo como mujeres que maternamos, ¿no? Pero fíjense que a mí esto también me pone como en este otro lado de repensar entonces, si bien ha habido como toda una cuestión identitaria respecto a la maternidad, a ser madre, de una manera colectiva, social y cultural, ¿no? Que nos persigue, luego está dentro y luego aparece también dentro de una y luego uno dice, bueno, ¿qué es esto, no? Y está uno también ahí tratándose de mover de esas cosas. Eh, pero entonces, ¿cómo reconectar justo hacia otra identidad, no? O sea, de estas mujeres que somos, que maternamos, con una identidad mucho más rica, mucho más diversa, expresarla de esa manera. Y también pensaba en esto, Gina, que comentabas, eh, en que justo ser mujeres que maternamos nos coloca también en la vulnerabilidad de nosotras, ¿no? Y que esa vulnerabilidad también, cómo se manifiesta hacia otras crianzas, ¿no? En donde parece que las niñas no entienden, pero sí, ¿no? Y entonces también es como dar la vuelta e ir a mirar hacia otras formas de relacionarnos, ¿no? Con la infancia también desde estas mujeres que maternamos, que somos vulnerables, que tenemos nuestra historia, ¿no? Que también estamos luchando por construir otra propia, que también luchamos por construir otros paradigmas. ¿Ustedes cómo piensan que podríamos ver esta construcción de estas otras identidades y que nos pudiesen atravesar hacia la crianza? Ay, mira, yo de entrada te diría que tú acabas de decir palabras que son fundamentales, que estamos vulnerables, que tenemos nuestras historias y que a veces nos exigen. Híjole, dejémosles de exigirles a las infancias también, por favor. No tienen que ser niños simpáticos, no tienen que ser niños que cantan y bailan. Oigan, no son espectáculo de nada. Y también son enojones y también tienen un carácter bien dispar y también hay unos que son hermosos, simpaticísimos, pero dejémosles de exigir, porque yo me doy cuenta que a veces como mamás también imaginamos que íbamos a tener un niño, un hijo con tales características y ¿no? Como que nos viajamos esa idea. Y después la vida es bien cabrona, ¿eh? Te das cuenta que no, que tienes un hijo completamente distinto y está bien. Y que no tenemos por qué estarles exigiendo todo el tiempo que sean lo que no son.
y esto me lo digo a mí, ¿no? Como te digo, Juana, para que agarres pancha, o sea, no tenemos que exigirles a las niñas que sean libres, que desarrollen su personalidad, que decidan sobre sus vínculos, sí acompañarlos, sí apoyarlos, sí darles estructuras, sí ponerles límites, pero híjole, esta exigencia, que así como nosotros nos sentimos oprimidas, cansadas, agobiadas, luego uno como mamá también está haciendo lo mismo con las infancias. Y yo me doy cuenta que es difícil, ¿no? Como observar eso, pero una vez que lo logras, cambia también el vínculo de crianza, cambia completamente la conversación, se amplía por completo el respeto y surge un hilo que es precioso. Es como decir, yo te respeto, quizás yo soy la peor mamá del mundo, ¿eh? Seguro sí. Tú sé como quieras ser y yo te cuido, te respeto y te abrazo y no te exijo que bailes bonito, que hagas la imitación de no sé qué, que seas cordial con la gente, que le des beso al tío, a la tía. Nada de eso, creo. Yo creo que es interesantísimo lo que habéis apuntado tanto Gina como Aide. Por un lado, lo que comenta Gina, claro, hay un mandato de la maternidad y hay un mandato de ser niña. Las criaturas se tienen que comportar de una determinada manera y este comportarse es portarse bien. Y el portarse bien es estar callados y es actuar como si no fuesen criaturas. Es decir, la sociedad considera que un buen niño, una buena criatura, es aquella que está callada, que no grita, que no corre, que en definitiva no molesta. Y hay también esta imposición en la infancia. Como hay una imposición en la maternidad, tenemos que ser madres abnegadas, sacrificadas, sin vida propia, al mismo tiempo hoy en día superwoman. Y creo que es muy interesante esto que apuntaba Gina, porque a veces miramos como nuestra experiencia materna como algo desconectado de la experiencia infantil y como decía al principio hay muchos puntos en común, porque claro, maternar implica cuidar y muchos de los dificultades de esta maternidad en esta sociedad son también con los que se encuentra la crianza. Esto por un lado. Y por otro también en relación a lo que apuntaba Aide y antes comentabas, me ha gustado mucho el término mujeres que maternan que decías, porque es cierto, cuando hablamos de madre, como que social y culturalmente hay allí toda una carga. Y cuando yo hablo de madre, piensas en una madre biológica, en una madre blanca, en una madre seguramente con una pareja, etcétera, etcétera. Pero la maternidad es plural y es diversa. Y hablamos de maternidad biológica y de maternidad no biológica. Hablamos de las madres adoptivas, de las mal llamadas como madrastras con esta carga, que son en definitiva las madres de las parejas de las criaturas, son las madres de las criaturas de sus parejas. Hay madres solas, hay muchas experiencias de maternidad. Entonces me parece interesante esta mirada, ¿no? Este término, mujeres que maternan, porque como tú bien dices, la palabra madre tiene una carga muy importante, aunque yo no considero que tengamos que renunciar a la palabra madre, ¿no? Y aquí seguro que coincidimos ahí porque sí que creo fundamental reivindicar la maternidad como sujeto político, reivindicar a las madres como sujeto político, porque desde que nos convertimos en mamás, una vez nos quedamos embarazadas, se nos trata de manera paternalista, todo el mundo considera que sabe más de nuestro embarazo, parto, lactancia, crianza que nosotras, que somos las mamás, y reivindicar para mí el sujeto político de la maternidad y de la madre no está reñido con reconocer otras maternidades y maternidades que pasan por otros cuerpos gestantes. Yo creo que esto también es muy importante, tener en cuenta que hay otros cuerpos que gestan que no son mujeres cis y que también tienen sus derechos y el feminismo debe de abrazar y reivindicar estos derechos. Hay una violencia estructural en la atención al parto que sufrimos las mujeres madres, pero también sufren otras personas gestantes y también hay que defender, creo, sus derechos y esto creo y pienso que es un tema muy importante también. Sí, ¿no? Totalmente. Ahorita que hablabas de esto de sujeto político y la forma en que es dual, es muy dual. De pronto eres mujer, eres madre, llegas como a esta cúspide de abro comillas, ¿no? Como de la mujer. De pronto estás embarazada y te regresan a los 8 años, ¿no? Un nivel de sobreprotección y un aniñamiento, o sea, como una infantilización del embarazo, del parto, del posparto. Es muy confuso, es muy dual y yo comparto contigo todo lo que acabas de decir, esta importancia de reivindicarnos como sujetos políticos y, y también de entender que el poder es nuestro, la decisión es nuestra, es nuestro cuerpo, es nuestro hijo, es nuestro parto. Eh,
y claro, siempre escuchando el consejo médico y demás, pero hay una parte que es la intuición, que es yo conozco mi cuerpo, no me digas qué tengo que hacer. Miren, a mí cuando iban a ser mi hija grande me decía, no, es que el doctor, un señor, un hombre, me decía, no, es que ahorita que nazca tu hijo te va a arder. Y el señor, ¿de dónde sacó esa idea? Y como esas miles, ¿no? Es como reivindicar el sujeto político y entender que es nuestra decisión y nuestro poder, el poder está acá. Pues muchas gracias por sus comentarios. Fíjense que yo me quedo pensando en esto de la apropiación del cuerpo y esto que sucede, ¿no? Somos madres, luego esta exogestación, ¿no? Que sigue, está afuera, ¿no? Y todavía hay un proceso, pues, intrínseco con el bebé, ¿no? Muy allegado, que no termina, ¿no? Hasta como por ahí después de los 5 años, ¿no? Y todo lo que se necesita para ese proceso. Y pensaba yo mucho en esta red de apoyo y pensaba mucho también en cómo maternar también puede ser abrirnos hacia un panorama o panoramas de la construcción de redes de apoyos diversas, ¿no? De redes de apoyo que apuntalen a familias diversas. Y con esto lo quiero poner porque también me parece, como lo decías, Esther, ¿no? Construimos también ciertos estereotipos, no solamente alrededor de la maternidad, sino todo lo que va alrededor, ¿no? Y entonces, alguna vez por ahí escuchaba, ¿no? Es que a un niño, ¿no? Yo no tengo familia, ¿no? Yo vivo con mi mamá, ¿no? Y yo decía, bueno, no, sí tiene familia, tiene una familia monoparental, ¿no? Pero desde el punto de vista de la sociedad, entonces es que no tiene familia porque al punto de vista del niño no hay un papá, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría también como poner aquí en la mesa, ustedes qué piensan también desde este punto de la crianza y la construcción de otras redes de apoyo diversas, no sé cuáles, ¿no? Porque pueden ser muchas, ¿no? Pero entonces también cómo generar otra mirada y permitirnos también, ¿no?, a nosotras, como mujeres, no desde el sistema o desde los lentes del sistema, sino desde nuestros lentes, poder construir otras redes de apoyo que nos sostengan en estos procesos de maternidad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que crear redes de apoyo y espacios de sororidad es fundamental para sobrevivir a la experiencia materna, porque es muy difícil ser madre en esta sociedad que es tan individualista, donde tenemos que criar prácticamente en solitario, donde nuestras licencias de maternidad son muy cortas, pero la de nuestras parejas aún son también más cortas que las nuestras, de pocos días tras el nacimiento del bebé. Entonces es como que la maternidad se encierra en casa a cargo de la mamá y la sociedad se olvida de ella. Es decir, Gina antes lo comentaba, cuando estás embarazada todo el mundo te lleva entre algodones, pero una vez das a luz es como que ya has cumplido tu función, has dado a luz a ese bebé y ya como que eres prescindible. Y muchas madres dicen, claro, yo una vez di a luz es como que todo el mundo se olvidó de mí, el foco estaba en el bebé. Entonces, esta sociedad tan individualista y hostil a la experiencia materna que antes comentaba, pone muchos obstáculos al hecho de ser madre y por lo tanto crear redes de apoyo donde tú puedas sincerarte, donde puedas hablar de las dificultades de la maternidad, de las sombras, creo que es muy, muy importante y hablar de los problemas de infertilidad que tenemos algunas madres, de la violencia obstétrica que tal vez alguna mamá habrá sufrido y lo pueda compartir, de ese malestar a lo mejor tras el parto, en el posparto, todo esto es creo, fundamental. Y al mismo tiempo también señalar lo que antes comentaba Gina, de esto que tú decías, ¿no? Las madres reivindicarnos como yo decido en mi embarazo, en mi parto, en mi lactancia, es fundamental, porque en esta sociedad nos han hecho creer que no podemos parir, que no podemos amamantar, que tenemos que delegar en expertos y recuperar esta confianza en nuestras capacidades biológicas sin idealizarlas, porque igual de madre y buena madre es aquella que amamanta a su bebé que la que da fórmula. Pero ser conscientes que si queremos transitar el parto, la lactancia, lo podemos hacer en la gran mayoría de ocasiones. Y también estos espacios de mujeres madres nos deben de ayudar a tener confianza en este proceso, no después de haber dado a luz, sino también durante nuestro embarazo, apoyarnos entre nosotras. Creo que es fundamental y por lo tanto más sororidad en la maternidad y menos juicio.
Sí, para mí también es fundamental. Y bueno, y en México tenemos esta figura que es preciosa, que son las abuelas, que muchas veces también forman parte fundamental de nuestra crianza. Eh, y las amistades, ¿no? Los vecinos, el señor de la farmacia, o sea, como de verdad involucrar a todos aquellos que nos rodean y decir, oigan, yo tuve un hijo, pero pues tú eres mi vecina, tú eres mi amiga, ¿no? Como entre todos podemos no solamente tener un mejor vínculo social, sino de verdad apoyarnos los unos a los otros. Y yo creo que esa parte social es fundamental. Y que como no verlo como una carga, ¿no? Tengo una nena que te la encargo 2 minutos en lo que voy a hacer una cosa, pero no es como, ay, es que es un problema. No, es una gozadera que puedas convivir con una persona pequeñita y que te platique y resolverlo de esa manera. Yo creo que ahí también tenemos que cambiar esta idea de que es una carga, que todo es problema, que son frágiles, que se van a romper o que solamente la mamá puede solucionarlo. Yo creo que si generamos redes de confianza, círculos como muy selectos, donde los familiares involucrados, amigues, asuman ese compromiso, de verdad que es una solución colectiva que resuena y que embellece este proceso de maternidad y crianza y que además nos hace sentirnos muy seres humanos. De pronto es como, no, la maternidad es personal, es secreta, es oscura, es silenciosa, es en el departamento, no. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso y desde cuándo? Porque hasta hace pocos años no era así. O sea, ¿qué pasó en estos últimos 60 años que en el occidente, en países como los nuestros, se reforzó esta idea? Aunque bueno, cuando tú, Esther, haces esta revisión histórica, también nos encontramos con unas cosas que dices, de verdad esto pasaba en Grecia, neta esto hacían en la Edad Media, es que no lo puedo creer, ¿no? Es como... Pero sí creo que sociedades occidentales como las nuestras tenemos esa oportunidad. Yo no sé en España, pero en México me atrevería a decir que sí se puede generar este acompañamiento desde las comadres, los compadres, el vecino, o a lo mejor estoy sonando muy ridícula y solo soy yo quien puede hacerlo, pero ay, desearía que sí fuera posible. O sea, creo que, no sé, ahí tú dime, ahí de qué opinas. Me permitís añadir una cosilla a lo que decía también Gina, que más allá de si es posible compartir la maternidad, que yo creo que se van creando espacios que sí, que lo hacen factible, y también en este contexto de pandemia se han creado también espacios de autoayuda. Muchas veces entre mujeres madres no podías llevar la criatura al jardín de infancia, la tenías que tener en casa, pues te juntabas varias madres, ¿no? Pero al margen de esto, algo importante que quería también enfatizar de lo que ha dicho Gina es cuando dice se asocia maternidad a una carga. Es como que te conviertes en madre y dejas de ser libre, es un sufrimiento, etcétera, etcétera. Y dices, no es así, porque vivimos en una sociedad que vincula la libertad con el individuo, con el no tener cargas emocionales, con no tener cargas efectivas, con no tener a nadie a cargo. Y esto es una sociedad, como digo, muy competitiva, muy individualista, y hay que repensar en esta sociedad teniendo en cuenta que todos necesitamos en un momento u otro de nuestra vida que alguien cuide de nosotros cuando estamos enfermos, cuando somos pequeños, cuando vamos a ser mayores, y todo el mundo debería de cuidar, Oye, y porque debería ahorita, ser si una tienes un función social. sí. No, oye, Esther, si tienes un día horrible, que tu vecina te diga, ven, te doy un abrazo, aquí estoy. Total, Todos total. necesitamos cuidados, que sí. Y así tendríamos sociedades mucho más amables, ¿no? Podríamos ser también más felices. Y bueno, asociar, ¿no? Maternidad no es una carga. Al menos a veces es una carga en el sentido en cómo nos obligan a maternar, pero el hecho de maternar en sí debería de ser una responsabilidad colectiva. Cuidar debería de ser una responsabilidad colectiva, porque sin cuidado, sin hacernos cargo de la vulnerabilidad humana y de las dependencias mutuas, no hay futuro posible para esta sociedad. Pero que, ¿sabes qué? Creo que es muy conveniente para el negocio de la maternidad estas licencias cortas, lo que tú decías del tiraleches, hacernos la idea de que mejor en chiquito, en el individualismo. O sea, esto es muy conveniente para el negocio. Por eso hay que romper con esa estructura, con ese sistema y no ser parte de ese negocio, porque ojo, y esa es otra conversación que lleva a otras lecturas, pues la maternidad también es un negociote y la crianza ni les digo. Entonces es ahí donde también nosotras tenemos que decir, no, no, no le entro al negocio. Fíjense que conmigo no cuentan. Me gustaría creer que es viable, ¿no?
A mí me gusta mucho escucharlas, bueno, además que creo que esto que menciona Gina, o sea, la cuestión del cuidado es carísimo por donde uno le vea, ¿no? O sea, no solamente en instrumentos e implementos, sino pagar el cuidado como tal es caro. Pero me recordaste mucho un comentario que nosotros en Oaxaca tenemos un espacio que se llama Programa de Maternidades Diversas, que no es otra cosa en donde nos reunimos un montón de mamás a comentar muchas cosas. Y una de las compañeras que en algún momento estuvo con nosotros nos decía, salgan a buscar comadres, como salen a buscar novio o amiga o amigo o lo que sea, ¿no? Busquen comadres, o sea, porque es una tradición que tiene que terminarse, ¿no? O sea, si fue hace años, dice también, bueno, las comadres no llegan como sí, ¿no? Uno tiene que ver en perspectiva y buscar y saber con quién uno también puede, pues, coincidir, ¿no? Y de qué manera uno puede coincidir en retribución con la otra, ¿no? Y entonces, bueno, esto me recordó mucho, por eso me reía, porque me llevó mucho a ese espacio en donde justo creo que hay también, como esto que mencionas, Esther, toda una cuestión de vínculos afectivos que nos rodea, ¿no? En cómo lo vemos y también en cómo vamos haciendo esa construcción de esa red, ¿no? Porque a veces definitivamente, pues tampoco no es la familia, ¿no? Por ejemplo, si hay mujeres que vienen de situaciones de violencia, definitivamente a veces tampoco es el núcleo familiar, ¿no? Sino que justo ir a buscar o mirar, ¿no? Y en ese caminar ir encontrando, pues justo otras redes, otras miradas, otros abrazos, otras manos, ¿no? Entonces, eso me llevó allá, ¿no? Fíjate que ayer escuchaba a Jasmina Barrera hablando de su nuevo libro Punto de Cruz, y hablaba de las amigas, de tejer amistades, de tejer vínculos, que es otra desproporción de la vida, ¿no? Que nos enseñaron que el amor es sexoafectivo con una pareja, y de pronto, el día que te das cuenta que el amor son tus amigas, muchas veces, esas comadres, sí hay algo que te da mucha tranquilidad, o personalmente sí, esto que estamos haciendo ahorita, conversar con ustedes es hermoso, porque es otro tipo de amor, otro tipo de vínculo y otro tipo de soporte. Yo también, Aide, al igual que tu compa del centro, estoy súper a favor, salgamos a buscar comadres. Sí, pues es un placer para mí conversar con ustedes, pero tenemos que ir cerrando. Pero antes de cerrar, ¿no? A mí me gustaría mucho, pues, saber desde sus trabajos y desde sus aportes, que yo las admiro mucho, qué vislumbran, ¿no? En sus trabajos como creadoras, como mujeres y como feministas para proyectar hacia estos años que vienen. Sí, bueno, yo en estos momentos estoy centrada en todo lo que es la difusión de las ideas incluidas en el libro Mamá Desobediente, pues que ha llegado a varios países de América Latina y ahora unos meses en México, donde ha tenido una muy buena acogida. Llevamos 3 ediciones y de esta llegada a México, Gina fue una de las grandes promotoras antes de que existiera edición mexicana del libro, así que muchísimas gracias siempre por todo el apoyo. Y creo que esta reflexión es sobre maternidad y crianza en términos generales, de las reflexiones que estamos haciendo ahora, que salen en otros libros, ¿no? Yo admiro mucho compañeras argentinas, compañeras mexicanas como Jazmina Barrera, Isabel Zapata, que han hecho un trabajo maravilloso de reflexión sobre la maternidad a través de sus obras, juntamente con otras obras también, y el trabajo de Gina al frente de Chilango con el especial de infancia, el de maternidad. Creo que todo esto es imprescindible avanzar en esta dirección y más en concreto en un contexto de pandemia sanitaria donde se han vulnerado en gran medida los derechos de las madres, los derechos de la infancia. Hemos visto cómo no se ha tenido para nada en cuenta el trabajo de cuidados, se han encerrado niños, niñas en casa y se ha considerado que alguien ya los cuidaría y alguien una vez más hemos sido las madres. Mujeres embarazadas que tienen que ir a dar a luz solas, que son separadas de su bebé por el contexto de COVID y por lo tanto es más urgente que nunca que esta reflexión sobre la maternidad en clave feminista pues vaya avanzando porque ha habido un cierto retroceso de los derechos de las madres, de los derechos en relación al parto y el nacimiento en este contexto de pandemia y por lo tanto es fundamental que el feminismo golpee fuerte en esta dirección de reivindicar los derechos de las mujeres madres, de la infancia y que no puede seguir habiendo tanta violencia ni abuso hacia mamás
y hacia niños y niñas, que el abuso a menudo contra los más pequeños es del más silenciado y el más tabú. Y es aquí donde el feminismo también tiene que alzar, creo, la voz por ellos. Pues respondo a tu pregunta, nada más únicamente reforzando lo que dice Esther. Definitivamente esta situación pandémica dejó en evidencia esta situación de violencia y abuso que, si bien sabíamos que existía, era un poco como el aborto, estos temas incómodos de los cuales nunca queremos hablar, que nunca queremos poner al centro de la conversación, y que es inevitable porque es necesario trabajarlos, hablarlos, compartirlos e ir siempre en pos de los derechos humanos. Ahora bien, creo que para un futuro es radical la compañía, la colectividad, los trabajos como los que hacemos nosotras, en mi caso desde Chilango, Esther con sus libros en la librería, siempre sumando voces, siempre escuchando a la otredad, siempre abriéndonos a la diversidad, siempre siendo conscientes de que nuestra situación no es la situación, es una de tantas otras. Y que en la medida en que tengamos la capacidad de abrirnos, de escuchar y de generar estos vínculos, entonces estaremos ejerciendo cambios significativos. De lo contrario, es imposible. Ay, pues muchas gracias. Para mí ha sido un placer poder conversar con ustedes y pues bueno, nos quedamos con sus trabajos y con todo lo que nos han compartido para seguirlas en lo que sigan fraguando y lo que sigan aportando, ¿no? A estos temas que me parece pues muy interesante, ¿no? Que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Y pues yo les agradezco mucho su participación en este conversatorio, en la edición de esta Filo Chamacos, y pues también le agradezco a Toño por haber pensado esta mesa y porque se abran cada vez más espacios para mujeres que maternamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Aide, y gracias a los que nos han acompañado, y gracias, Gina. Ay, muchas gracias. Un besazo desde Gracias Barcelona. a la Filo por Adiós, hacer nos vemos. posible.